Hoy vamos a continuar con la enseñanza en Hechos, regresando a las sendas antiguas, la enseñanza número 46, y esta se encuentra en Hechos 16. Hechos 16, del 1 al 5. Si se pueden poner de pie, en reverencia a la poderosa palabra de nuestro Dios vivo. Dice, ¿ya estamos? Amén. Ok. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo Jesús, el Verbo. Gracias, Padre, porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No tenemos a dónde más ir, Señor, sino a tu verdad, a tu justicia, a tu misericordia que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Señor, a poder entender, comprender todos, Padre Santo, a la esperanza a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza viva y un llamado a tu servicio, a servirte a ti por medio de servirnos los unos a los otros. Te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Gracias. Pues continuamos con la enseñanza, regresando a las sendas antiguas, número 46. Y le puse como tema un llamado al servicio de Dios. Un llamado al servicio de Dios. En su segundo viaje misionero, que es donde Pablo comenzó en este capítulo, comenzó su segundo viaje misionero. Y esta vez iba acompañado de Silas. Ya habían pasado aproximadamente unos 3 años del primer viaje misionero. En este segundo viaje misionero de Pablo, con el propósito de proclamar el Evangelio, quería también ver el progreso de los nuevos creyentes, ¿verdad?, a causa de su primer viaje misionero, para ver si progresaban o declinaban en la fe. Los mismos que fueron resultado de su primer viaje de hace 3 años, y por esta razón planificó su segundo viaje misionero. Eso es podría decirse, un ingrediente cuando Dios llama a un hombre a servirle en cuanto al servicio de su grey, de su rebaño en una congregación, es el cuidado de, no es simplemente, ¿verdad?, cada cual en lo suyo, no, es seguir ahí constantemente, como hijos, ¿verdad?, como hijos constantemente, en amor, en paciencia, en bondad. ¿Ok? Aquí podemos ver por primera vez un rasgo de aquella tierna solicitud por los convertidos, aquel anhelo de ver sus rostros
que aparece en sus cartas posteriormente escritas, como uno de los rasgos más notables de su carácter, hablando de Pablo. Entonces, empezamos en Hechos 16:1, donde dice que después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Derbe y Listra fueron ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia, actual Turquía. He aquí un discípulo, su nombre Timoteo. Ese nombre era de origen griego, que significa amado de Dios, cuya edad estaba alrededor de los 20 años, un hombre joven. Es en Listra y no en Derbe, el lugar donde vivía junto a su madre Eunice y abuela Loida. En cuanto a esta relación que se hace pública, donde nos deja saber que su madre judía creyente, pero su padre griego, ¿no? Nos está haciendo ver aquí que hay un contraste en este matrimonio, en donde la madre sí cree en el Señor Jesús, pero el padre no cree. Y vamos a ir viendo en quién recae la responsabilidad entonces de guiar a este joven, a este niño, en los caminos del Señor. ¿Ok? El Señor había advertido a su pueblo en todo lo referente a los matrimonios entre creyentes y los no creyentes, entiéndase los incrédulos. En Deuteronomio 7:3 nos da las advertencias contra la idolatría de Canaán. Recordemos cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto y lo lleva, ¿verdad que sí?, camino hacia Canaán, le hace saber a ellos que cuando lleguen a ese lugar no pueden tener asociación con esas personas, porque ya de por sí ellos ya venían con un background de idolatría, ¿ok? Porque en Egipto eran idólatras en todo el sentido de la palabra. En estas ciudades también lo eran. Entonces el Señor sabe, como el creador de todo, Él lo sabe todo, que cuando un hombre y una mujer se juntan para ser uno en el matrimonio, si no están a la par, espiritualmente hablando, va a haber fricción, va a haber uno jalando más hacia el otro, ¿ok? Entonces, no se asusten, ¿ok? No se asusten, porque no todos, ¿verdad?, llegamos al conocimiento de la verdad antes de casarnos. Muchos llegamos después de. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, este Dios de orden, como aún así nos da las instrucciones de cómo permanecer, ¿ok? Pero acordémonos que aquí estamos hablando en el contexto cuando Él saca a su pueblo, ¿ok? Él los saca de Egipto y los va a llevar rumbo a la tierra de Canaán. Y Deuteronomio 7:2 dice, voy a empezar en el 7:2, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Deuteronomio 7:4. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Ok? En este contexto era necesario para el pueblo no hacer alianzas, como hemos dicho, porque ellos estuvieron ya más de 400 años esclavos en esta nación idólatra. El Señor escogió a su pueblo para que sean santos como Él es santo. Amén. Pero la amonestación de parte del Señor continúa aún hoy. Y esto va dirigido a los que hemos abrazado la fe del Señor Jesús, pero están solteros, no se han casado. ¿Ok? Dice, claro está que esto es para creyentes que aún no se han casado, como Pablo nos explica ahora en Corintios 2, 6, 14, nos va a explicar, 2 Corintios 6:14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene
la luz con las tinieblas. Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos, porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad o sus normas. Esto era un error anteriormente. Pablo había explicado que eso no significaba aislarse de los no creyentes, porque si fuese así, tuviéramos que irnos a Marte, porque hay personas no creyentes en todos los lugares, y ese no es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. ¿Ok? O sea, que vayamos ahí poco a poco para que vayamos entendiendo, ¿ok? En 1 Corintios 5, de 9 al 10, es donde Pablo claramente establece de que no nos juntáramos con ninguno que llamándose hermano, o ninguno que se haga llamar hermano, sea fornicario, sea avaro, sea idólatra. Con ese sí no nos podemos juntar. Y con ese sí tenemos que llamarlo en amor y en misericordia, pero con la verdad. ¿Por qué? Porque no está reflejando a Cristo en su vida. ¿Ok? A Cristo no lo van a ver. Te van a ver a ti, me van a ver a mí. Van a ver nuestras actitudes, van a ver nuestra forma de vida, van a ver cómo nos conducimos. Entonces, a través de nosotros, van a ver reflejado a Cristo. El apóstol quería que los creyentes estuvieran activos en su testimonio por Cristo entre los incrédulos sin necesidad de comprometer su fe mediante ataduras personales o comerciales. O sea, no solamente es en cuanto a lo de matrimonio se refiere, también tiene que ver con nuestros negocios. Si hay un comerciante y va a hacer un negocio y sabe que ese hermano, esa hermana es incrédulo, no puede esperar que en un momento dado esa persona saque su naturaleza, porque es incrédulo. Por tanto, tarde que temprano va a hacer algo que malo, va a hacer algo en contra de esa sociedad. Entonces tenemos que nosotros ser sabios y entendidos. No podemos esperar que un árbol de manzana nos dé chinas, porque es imposible. ¿Ok? O naranjas, perdón. Sí. Disculpen, ese es mi Puerto Rican language. Pero, o sea, tenemos que ser entendidos, porque a veces como que tenemos que ser sabios y pedir sabiduría al Señor. No es que nos alejemos, no es que, ¿verdad?, tengamos una barrera para no tratar con las personas que sabemos que no son creyentes, pero tenemos que ser sabios en la manera en la cual nos acercamos y qué tipo de relación vamos a tener con estas personas. ¿Ok? Los creyentes deberían evitar situaciones que motiven la división de su lealtad. Yugo desigual. Se refiere tanto a la participación de los cristianos en prácticas idólatras como al unirse muy íntimamente en cualquier clase de relación con los incrédulos de forma que comprometan su fe. Una advertencia en contra del matrimonio con un incrédulo constituye una obvia aplicación de este consejo. ¿Cómo podemos aplicar este consejo? Para nosotros los creyentes de hoy día, si un soltero o soltera, un hijo de uno o una hija de uno, ya tenemos niños aquí, jóvenes que han abrazado la fe en el Señor Jesús, 9, 8, 10. Entonces, es creyente de la congregación y va a llegar un momento en que, ¿qué cree? Se va a querer casar. Es algo normal, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea la mejor elección? ¿Otro creyente dentro de la congregación que también esté soltero? Porque también vemos a veces situaciones en las que no he sido, ¿verdad?, testigo, pero he escuchado donde ha habido personas que están orando para que el hermano o la hermana se divorcie, para entonces él... Sí, o sea, tenemos que ser entendidos en la palabra, ¿no? No podemos utilizar la palabra a nuestra conveniencia para, ¿verdad?,
Mucho cuidado ahí. ¿Ok? So, que también esté soltero o un no creyente a saber si realmente esté soltero. Entiéndase, no tenga otra relación sentimental con otras damas o, si es mujer, con otros caballeros. ¿Cuál usted cree que sería la mejor opción de este hermano, de esta hermana, creyente de nuestra congregación? Este incrédulo, el cual no conoce al Señor, por tanto, para esa persona no es de suma importancia el estar aquí hoy. No lo es. No lo es. Pudiendo estar en tantos otros lugares mejores según ellos. Y ni se diga un viernes en la noche en la hora de la oración congregacional. Ahora, ¿qué sucede con los que estamos casados y en un momento dado, por gracia divina, somos rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Acerca de estas relaciones de creyentes y los no creyentes, hablando sobre el matrimonio, Pablo mismo nos exhorta en 1 Corintios 7, 12 al 14. 1 Corintios 7, 12 al 14. ¿Ya? Amén, ok. Dice, y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Poderoso Dios. Uno en la relación hace un cambio, hace una diferencia. ¿Ok? Debido al deseo de servir a Cristo, algunas personas en la iglesia de Corinto, en el contexto en el cual Pablo escribió esa carta a esa congregación en Corinto, pensaban que debían separarse de sus cónyuges paganos y casarse con cristianos. Como en muchos de nosotros, cuando llegamos al Señor, por lo general, uno de los cónyuges dentro del matrimonio se convierte primero a Dios. Gloria a Dios por eso. En algunos casos, a los dos a la misma vez. Bendito sea Dios. A este cónyuge tiene que aprender a compartir su nueva vida y con ella dar testimonio a su pareja de su fe y esperanza en el Señor. Acordémonos, el tema es un llamado al servicio a Dios. Y el servicio a Dios no está encerrado en estas cuatro paredes. No está aquí. Está en todo lugar donde esté un cristiano, donde esté uno lavado con la sangre de Jesús. Ahí está nuestro servicio. ¿Ok? ¿Cuánto no más en nuestras casas? Pablo hace una defensa firme en favor de la unión con el no creyente, agregando que debe ser una influencia positiva en el matrimonio. Pablo, como Jesús, creía que el matrimonio es permanente. Esto lo encuentras en Marcos 10, del 1 al 9. A este discípulo, entiéndase el cónyuge, que es creyente dentro de una relación el cual la otra pareja no lo es, tiene la responsabilidad dentro de la relación matrimonial de modelar con su conducta los mandamientos. Dios considera el matrimonio como santificado, entiéndase apartado para su uso. Por la presencia del cónyuge cristiano, la otra parte no recibe salvación en forma automática, pero es ayuda para esta relación,
Los hijos de un matrimonio así son considerados como santos, porque las bendiciones de Dios son para la unidad familiar, hasta que ellos tengan edad suficiente como para decidir por sí mismos. ¿Ok? Pero nuestra responsabilidad en lo que van creciendo y llega a esa mayoría de edad, nos toca el servicio hacia nuestros hijos. No solamente en su salud física, sino también en la salud espiritual de ellos. ¿Ok? Y eso tenemos mucho que batallar cuando venimos a Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos enseñados a que si tu hijo o tu hija llega a una carrera, tiene un posgrado, tiene una profesión, lo logró. ¿Y qué pasó con su vida espiritual? ¿De qué sirve? Al final, que ganare todo y al final perdiere su alma. ¿De qué sirvió? En esta situación les tocó a Eunice, la madre de Timoteo, y también a Loida, su abuela. La gran responsabilidad de instruir al niño en el camino de la fe. En 2 de Timoteo 3, 15 y 16, vemos la obra de enseñanza desde la infancia por parte de su madre Eunice y de su abuela Loida. Tanto el padre como la madre tienen la responsabilidad ante Dios de la formación cristiana en nuestros hijos. A ellos les va a tocar decidir, no podemos obligarlos. Ahora los obligamos porque son pequeños y los traemos, ¿verdad? Porque no se pueden quedar en la casa. Pero tenemos con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, mostrarles a Cristo verdaderamente. ¿Ok? Para que cuando entonces ellos tengan esa edad, ellos van a poder decidir, ¿cómo se dice? Decidir realmente si eso que nosotros vivimos con ellos en sus primeros 20 años que de vida, realmente fue semilla para ellos, para cuando oigan el llamado de parte del Señor decir, heme aquí. Influye mucho, hermanos. Nosotros como padres, abuelos, tíos, el núcleo cercano para con nuestros niños es de vital importancia. Y aquí lo estamos viendo en este joven, ¿ok? Llamado Timoteo. Dice en 2 Timoteo 3, voy a empezar del 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, aquí claramente nos está dejando saber que desde la niñez. Yo todavía no conozco un niño que coja la Biblia solito y le empiece a estudiar. Si no creamos ese hábito en él, si ellos no nos ven a nosotros envueltos en. Debido a que su madre y su abuela le enseñaron las sagradas escrituras desde que era un niño, la labor de los padres es de importancia vital, tanto en casa como en la iglesia. Es necesario entender que enseñar a los niños es tanto una oportunidad como una responsabilidad. El llamado a servir a Dios. Porque se nos va a pedir cuentas. Así como los pastores le piden cuentas por las ovejas, también a los padres se nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. ¿Qué le enseñamos? ¿Le hablamos de Él? ¿O le hablamos de todo menos de Él? Jesús anhela que los niños vengan a Él. Mateo 19, 13 al 15. Deja que los niños, ¿qué? No se lo impida. Hay algo en los niños, yo que he tenido la bendición de poder enseñar a nuestros niños, que ellos no racionalizan. Ellos simplemente dan por hecho lo que la palabra de Dios dice.
y son honestos en el sentido de que si algo no entienden, levantan su mano y te preguntan. Y nosotros los adultos nos quedamos con eso en la mente y ya estamos aquí dentro, tin, 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 pero no somos humildes de corazón y mansos de acercarnos y decir, mira, no entiendo esto. Pero el niño sí. Y es la importancia de enseñar a nuestros niños, padres, madres, abuelos, tíos. Tenemos una gran responsabilidad. A semejanza de la madre y abuela de Timoteo, Eunice y Loida, haga su parte en guiar a sus hijos a Cristo. Hagamos nuestra parte. Yo me tengo que incluir ahí. Yo tengo 2 y varones. ¿Estamos dispuestos hoy a reconocer nuestra responsabilidad ante Dios? Y si hemos sido negligentes para con nuestros hijos en la enseñanza del Evangelio, hermanos, no esperemos ni un día más. Arrepintámonos de nuestra falta de sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Padre, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. ¿Pero qué? Eso requiere humildad, mansedumbre de aquí, como nuestro Señor. Dijo, sed manso y humilde, ¿verdad? Si se hubiese quedado ahí, todo bien, pero sed manso y humilde como Él, que fue manso y humilde. A pesar del padre ser griego, no creyente o incrédulo, el cual no se menciona más acerca de él en la Biblia, esto no limitó a estas mujeres en su responsabilidad para con Dios primeramente y luego con Timoteo. Gloria a Dios por las mujeres. Gloria a Dios. Cuando el hombre no reconoce su rol de importancia dentro de la crianza de los niños, las mujeres tienen que hacerlo. Bendito Dios, gracias Señor por las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque, como dice padre griego, no dice nada más. Si lo comparamos con Hechos capítulo 10, donde claramente se está hablando de un centurión romano. ¿Ok? Este centurión romano, déjame buscarlo un momentito porque ahora no me acuerdo de su nombre. Eso llegó Cornelio. Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y si lo dejara ahí, da a entender que es un incrédulo, es un no creyente, como el papá de Timoteo. Pero en el verso 2 habla del carácter de este hombre. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, a pesar de su condición, él buscaba a Dios con lo que tenía. A veces queremos ser doctos en el conocimiento de la palabra con lo que tengamos a la mano. Y si estamos compartiendo con nuestros hijos y hacen una pregunta que realmente no la tenemos, seamos honestos. Mira, papá, yo tampoco tengo esa respuesta, pero vamos a pedirle al Señor en oración y vamos, ¿verdad? O nos acercamos al pastor y preguntamos, ¿verdad que sí? Porque hay ese pequeñito rasgo influye mucho en esa persona. Y también nos enseña a nosotros humildad, porque no tuvo temor de reconocer su limitación. ¿Ok? Dice, este es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemáticas que capacitan a los hijos para respetar los mandatos del Señor, como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. No exitosa, ni con muchos títulos o muchas propiedades y mucho dinero, no. Una vida piadosa y bendecida. ¿Ok? En Proverbios 22:6, si me acompañan, nos habla de la importancia de instruir al niño desde su corta edad, instruirlo.
No solamente decirle mamá, papá, 2 más 2 son 4. No, es hablarle de Cristo. Es contar, como decía nuestra hermana Luli, contar el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y aún más poderoso. ¿Por qué? Porque está Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era simplemente por decirlo así, era una revelación a oscuras, ¿ok? Que entonces se aclara en Cristo. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es el que aclara el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, ¿ok? Entonces dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Solo hay un camino. Amén. Solo hay un camino recto, el camino de Dios, el camino de la vida. Este camino está con gran detalle en Proverbios y en toda la Biblia. Pero en Proverbios nos da unos pasajes que va abundando en cuanto a la importancia de la instrucción, de la instrucción, de la instrucción, de la instrucción, que no nos cansemos. Va a llegar el cansancio, va a llegar el agotamiento, pero tenemos que aprender a descansar en el Señor, a depender del Señor y seguir manos a la obra, seguir manos a la obra, por el bien de los niños, porque no se van a quedar niños, como estaba compartiendo con mi hermana Carmen, no se van a quedar niños, van a crecer, y ya entonces ya de grandes, si no hay temor de Dios en ellos, de niños, le va a costar más de grande. Entonces por eso es que a veces vemos jóvenes que hacen cosas, adultos que hacen cosas que realmente para todo el mundo parecían normal, pero bastó una cosita así pequeña. Bastó algo que le transformó aparente alegadamente para ellos su vida. Y ellos dijeron, no, yo tengo que tomar esta acción, ya sea quitarse su vida, quitar la vida de su familia. Parece nada cuando hablamos de la instrucción de un niño, pero ese niño no se va a quedar pequeño, va a ser el hombre del futuro, la mujer del futuro. Entonces, ¿cómo esperamos, pretendemos que nuestros hijos sean distintos, sean santos como Él es santo, si nosotros no estamos siendo el modelo ideal para ellos? El llamado a un servicio a Dios. No perfectos. No se meta mucha presión en el sentido de no somos perfectos, ¿ok? Pero es el carácter de Cristo en nosotros. Si nos equivocamos, pedimos perdón, nos arrepentimos ante el Señor y buscamos apartarnos de lo que nos está estorbando y seguimos en el caminar, ¿ok? Porque perfectos no somos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero tiene que verse unos rasgos de madurez, ¿ok? De madurez, para con nuestra familia primeramente. Por cuanto es evidente que la instrucción temprana inculca buenos hábitos de por vida. Los padres, a ver, todos los padres aquí presentes, repitan, los padres tenemos que insistir en este camino. ¿Cuál camino? Camino a Cristo, ¿la que sí? Conducirlos al camino de la salvación. Tenemos que insistir, ¿ok? Repitan, padres, es en la enseñanza de la palabra de Dios y en hacerla valer con una amante disciplina, de forma lógica, a lo largo de la crianza del niño o la niña. Esto lo hago para que algunos pues despierten un poco. No es que haya un poder ahí porque están repitiendo, no se vayan a equivocar, no es eso. Es para que vayan otra vez y caigan en tiempo. Hay algunos que están ahí batallando con el sueño. ¿Ok? En Proverbios 13:24, nos alumbra aún más acerca de la importancia de la corrección temprana.
Parte de la instrucción al niño es también la corrección. Y a veces somos negligentes como padres. A veces podemos llegar a pensar que si ¿verdad? No lo corrijo, pues le voy a hacer un bien. Y la palabra enseña que no. La palabra nos va a enseñar que no. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Qué importancia, ¿no? En Proverbios nos habla que la responsabilidad es de los padres o tutor. La enseñanza desde la infancia demanda a la vez disciplina paterna, incluyendo la vara. ¿Ok? En estos tiempos, la psicología de los hombres dice, no, ¿verdad? Vara no. Pero el Dios creador, el que nos creó, el que sabe cómo funcionamos, claramente dice que es permitida la vara. Entonces, a veces podemos llegar a pensar, inconscientemente, poder llegar a pensar que somos más buenos que Dios porque no aplicamos corrección. Dios al que ama, ¿qué? Y azota al que recibe como hijo, ¿verdad que sí? Ok, seguimos. Vara, castigo físico, pero en un equilibrio de bondad y amor. ¿Ok? Pues tenemos que medirnos. ¿Está bien? A veces, ¿verdad? Somos emocionales y si hacen algo que mejor sé tú alejándote y esperando que la cosa se normalice, entonces te acercas al niño. Porque ahí es donde a veces vemos que tristemente a veces pues la gente se enoja con los papás porque hacen cosas absurdas en contra de sus niños, de maltrato físico. Pero a veces, mi hermano, volvemos a lo mismo, a veces lo que basta es así, un poquito nada más. Y la persona perdió el contacto con la realidad y cuando abre los ojos el niño está ensangrentado, tiene costillas rotas, tiene fracturada su cráneo y uno dice, ay, yo no haría eso, mucho cuidado. El que crea estar firme, vele que no caiga. Y la mejor forma de caer es reconociendo que somos débiles. La mejor forma de no caer es reconocer que somos débiles, que el Todopoderoso es Él. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Esta disciplina ha de tener el motivo correcto y la severidad apropiada. Quien tenga amor sincero por su hijo. ¿Cuántos padres tienen amor sincero por sus hijos? ¿Las abuelas y los abuelos también? Ni se diga. Muy bien. Pero deje de aplicar la vara, oigan, padres amorosos, abuelos amorosos, pero deje de aplicar la vara, producirá la misma clase de hijo que un padre que aborrece a sus hijos. Y no queremos eso. No queremos eso. En 2 de Timoteo 1:5, Pablo vuelve de nuevo escribiéndole la carta a este discípulo Timoteo. 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro que en ti también. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Cuando empezamos a ver a nuestros hijos creciendo, empiezan a verse las características, la madurez de un cristiano. Que a veces uno como padre le dice, un ejemplo, ¿no? Pasa algo en la escuela y te lo comparte. Y tú le dices, ¿y qué tú hiciste? Me imagino que tú, no, papá, no dice nada. Me aparté, oré por él y ya. Y uno dice, ay, espérate, ¿verdad? Yo soy cristiano, ahora que me acuerdo. Pasa. A veces nuestros hijos nos dan las lecciones más grandes. Pero requiere de parte de nosotros la instrucción, la disciplina, la corrección para guiarlos. ¿Ok? Santo. Aquí Pablo hace referencia acerca de la fe, hablando de 2 Timoteo 1:5, la cual dice que no es fingida, y que habitó en la abuela,
en su mamá y que está seguro que en él también. Entiéndase, fe no fingida es confianza total en Dios para salvación. Es para salvación. Nos acercamos a Dios ¿a qué? Para salvación. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Ok? Pero tenemos que buscarlo como un padre. Como un padre. ¿Ok? El cual residió, cuando dice residió, lo que dice es que hizo morada. Habitó en la abuela, habitó en tu mamá. Por tanto, estoy seguro que también habita en ti esa fe, porque fuiste enseñado en la verdad. Claro, entendiendo el contexto de que ellos lo que tenían era en el Antiguo Testamento. Y aún ahí, con la ley, ellos estaban mostrando a Cristo. Aún ahí. ¿Ok? La familiar, hablando de la abuela, cercana de mayor edad de Timoteo, que Pablo conocía, a la cual él está haciendo referencia en una carta a este discípulo. La madre Eunice, judía creyente, la cual claramente la palabra lo establece, judía creyente. ¿Okay? La fe de uno de sus padres, juntamente con sus obras, prepararon el camino para que este joven, al llegar el tiempo de su visitación, le fuese más claro entender el llamado y el propósito de Dios para su vida. Fue más fácil para este joven cuando empezó a escuchar el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de Jesucristo. No ocultemos la luz del evangelio en nuestros hogares, hermanos. No la ocultemos. Nuestras familias son tierra fértil para plantar la semilla del evangelio. Permita que sus padres, hijos, cónyuges, hermanos y hermanas se enteren de su fe en Jesús y asegúrese de que ellos vean en usted el amor, la ayuda y el gozo de Cristo. Las horas y el tiempo dedicado a discipular a Timoteo por parte de su abuela Loida y de su madre Eunice rindieron fruto, como vemos en el verso 1, el cual le llaman discípulo. ¿Cierto? Discípulo. ¿Discípulo de quién? De Cristo. De Cristo. No de Pablo. ¿Ok? De Cristo. En el verso 2 nos aclara aún más qué clase de discípulo era. Dice Hechos 16:2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Él no se estaba alabando a sí mismo. Él no estaba hablando de él, de lo bueno que hace él, de las obras que hacía él, no. ¿Era quién? Eran los hermanos que compartían con él. Poderoso, ¿no? ¿Qué ejemplo nos está dando este joven? Aquí cuando dice buen testimonio, esto se refiere a que cuando los hermanos daban su aprobación por experiencia propia de la buena conducta y estilo de vida de Timoteo. Y esto no solo en su ciudad natal de Listra, sino también en Iconio, la cual estaba a 28 kilómetros de distancia. ¿Podrán decir eso de nosotros? En nuestra casa, en nuestro trabajo, nuestra familia, aunque no estén de acuerdo con nosotros. Pero ellos podrán decir, pueden dar buen testimonio acerca de nosotros. Porque si dan buen testimonio acerca de nosotros, están dando buen testimonio acerca de quién? De Cristo. ¿Estamos criando hijos con carácter cristiano? De forma que otros puedan notarlo y por tanto den su aprobación por medio de su buen testimonio de ellos en el Señor. ¿Podemos nosotros como padres ser ejemplo para nuestros hijos en fe y conducta en todo lugar y a toda hora? Incluye a los abuelos también, a los tíos, a todo creyente, ¿verdad? Esto incluye cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo y familia,
¿Continuamos viviendo para Cristo aún ahí? ¿O no podríamos llevar a nuestros hijos a nuestro lugar de trabajo o a ciertos lugares porque van a hablar de nosotros cosas que no queremos que escuchen? Porque van a hablar de nosotros, pero que lo que hablen no sea cierto. ¿Por qué van a hablar de nosotros? Pero una cosa es que hablen de nuestro Señor y Salvador, hablaron. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Dijeron que era hijo de fornicación, que echaba a los demonios fuera en el nombre de Belcebú. ¿Fue verdad? No, van a hablar, pero nosotros tenemos que estar claros con el Señor primeramente. ¿Ok? Y si eso aconteciera, tenemos que tomar a nuestros hijos y explicarles. ¿Ok? Si es mero, ¿verdad? Mero, como dicen por ahí, pues, malos comentarios, ¿no? Hechos 16:3. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. En contra de los deseos de un padre gentil, a ninguna madre judía se le permitía, como los judíos mismos dicen, circuncidar a su hijo. La mamá no podía. Así entendemos por qué la religión de Timoteo se originó en el lado materno de la familia. Porque el padre no tomó su lugar. Evidencia de eso es que el joven no se había circuncidado, de que su padre era no creyente. Porque si su padre hubiese sido creyente, hubiese accedido a que el joven se circuncidara. Lo cual no, a sus 20 años, todavía no había acontecido. Le agradó a Pablo que este verdadero hijo en la fe le acompañara juntamente con Silas. Este que dice verdadero hijo en la fe, lo encuentras en 1 Timoteo 1:2. Cuando dice verdadero hijo en la fe, está hablando de un hijo genuino. La palabra griega que se traduce hijo se refiere a la función de Pablo como padre espiritual de Timoteo. Pablo, aunque no era el padre físico de este joven, desde ese momento toma el lugar de padre y entonces empieza a encaminarlo. Lo que mamá y abuela empezó, el hombre de Dios va a continuar junto con el Espíritu Santo y el Señor. Amén. Y mira qué precioso, ¿no? Ver que nuestros hijos sirvan a Dios por sobre todas las cosas. Lo sirvan no por imposición, no por cultura, no porque mami, no porque papi, no, porque tienen convicción. Hay convicción en ellos. Hay una fe genuina en ellos. Timoteo se convirtió por medio de Pablo durante su primera visita a Listra, Hechos 14:6. Timoteo ya había madurado espiritualmente y estaba preparado para unirse a Pablo en la obra misionera. En su segunda visita a Listra, Hechos 16:3. El propósito de circuncidar a Timoteo fue facilitar la aceptación por parte de los judíos y el ingreso a las sinagogas que visitaría junto a Pablo y a Silas. Para los judíos sería una ofensa si un hombre de madre judía permanecía incircunciso. Esto no se hacía para cumplir el ritual judío. Pablo hizo esto, pero no era para cumplir con la ley judía, sino como un acto cristiano de condescendencia. Qué interesante. ¿Ok? Somos libres en el Señor, ¿verdad? Somos libres, pero no todo nos conviene hacer. Y van a haber cosas en que tenemos la libertad de hacerlas, pero conviene mejor no hacerlas por
traerle duda, traerle incertidumbre a un hermano o una hermana que nos está observando en ese momento. Un incrédulo que diga, adiós, pero ¿y los cristianos se supone que? ¿Entendemos? Constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales, culturales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de salvación en Cristo. Por eso fue que Pablo lo circuncidó, por amor a. Poderoso Dios. Hablando acerca de la circuncisión hecha a Timoteo, un hombre joven, la convicción de éste a servir al Señor por medio de su servicio a Pablo, su llamado al servicio tuvo un costo desde el comienzo de tener que circuncidarse y el dolor que implica esta para el hombre. En Génesis 17, del 9 al 14, lo apuntan, no tienen que buscarlo. Dios da a Abraham una señal como evidencia de haber creído en él. Esto simplemente es una señal de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, la circuncisión. ¿Okay? Que también tiene unos beneficios en cuanto a la salud para el hombre y también para la mujer. ¿Okay? Dice, y la señal dada fue la circuncisión. Y las instrucciones de cómo y cuándo hacerla, tales como a un niño recién nacido, se le hacía a su 8º día de nacido. Eso lo vas a encontrar en Génesis 17, del 9 al 14. Jesús también fue circuncidado al 8º día, Lucas 2:21, para cumplir con la ley. Jesús no tenía necesidad de circuncidarse. Jesús no tenía necesidad de bautizarse. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor, ¿verdad? Obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia cuesta. Y el amor es una decisión. No es un sentimiento. No vamos a sentir. Este joven no sintió bonito cuando lo circuncidaron. Pero su convicción era tal de que no le importó. Vamos, no era necesario. Para el creyente en Cristo, gentil no era necesario, como ya el pastor en clases anteriores nos lo explicó. ¿Okay? Pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a cambiar nosotros por condescendencia a causa del Evangelio? Por amor a los perdidos para no ofenderles. ¿Estamos dispuestos por amor a Cristo? ¿Estamos dispuestos por amor a Cristo a dejar algo que sabemos que no es piedra de tropiezo para mí, pero para mi hermano sí lo es? Su doble relación, no, disculpen, me salté aquí. Pablo estaba dispuesto a ir tan lejos como fuese necesario a fin de entrar en el mundo de otros y conducirlos a la salvación, claro está, sin violar la moral bíblica. Su doble relación, hablando de Timoteo, con los judíos por parte de su madre y con los gentiles por parte de su padre, fue vista por el apóstol como condición idónea para su labor dentro del ministerio. Timoteo es el primer gentil que después de su conversión se presenta como misionero regular. El apóstol Pablo claramente nos aclara en 1 Corintios 9:19, lo puede apuntar, yo se lo leo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Volvemos a lo mismo, el servicio a Dios, pero a través de nuestros semejantes, hermanos en Cristo o incrédulos. Pablo dice que tiene la libertad para acomodarse a cualquier situación. Hace énfasis en una vida de disciplina estricta. La vida cristiana incluye libertad, como también disciplina. La meta en la vida de Pablo era glorificar a Dios y traer gente a Cristo.
Para Pablo, tanto la libertad como la disciplina eran herramientas importantes para usar en el servicio a Dios. Pablo da varios principios importantes para el uso nuestro diario. Número 1, en nuestras relaciones debemos encontrar puntos comunes con las personas que nos relacionamos. Hay algo, cuando compartimos, compañeros de trabajo, familiares, hay algo en común, como punto de partida. ¿Ok? Número 2, evitar la actitud del sabelotodo. Me estás hablando de algo que yo sé que sé, pero yo quiero escucharte. A veces las personas lo que necesitan son 2 oídos y que le estás prestando atención. No es que te estés ahí quedando dormido, ¿tú sabes? O en el teléfono, sí, dime, sí, no. Prestar atención. Escucharlo, simplemente. Número 3, procurar que los demás se sientan aceptados. Ser sensibles a sus necesidades y preocupaciones. Buscar oportunidades para hablarles de Cristo. Estos principios son tan valiosos para nosotros así como lo fueron para Pablo. En este caso, era la circuncisión lo que separaba a los judíos de no aceptar a Timoteo y su mensaje, el Evangelio. Por tal razón, Pablo circuncidó a Timoteo. Este estuvo de acuerdo no como una imposición, sino más bien por amor a los judíos para no serles piedra de tropiezo. O sea, es aceptar la ofensa, es recibir el daño. Rápido. Naturalmente decimos, pero yo no hice nada. ¿Por qué tú te enojas conmigo? ¿Por qué? No hay problema. Tranquilo. Otras cosas que el Señor va a ir marcando con nosotros individualmente para poder acercarnos a esas personas, para poder hablarles de Cristo. De Cristo. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Estas ordenanzas surgieron a causa de los judíos creyentes que aún sentían la necesidad de añadirle a las obras de la ley a la salvación. Por gracia, por medio de la fe en Cristo para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Nada más hay que añadirle. ¿Ok? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por tus pecados y resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Lo crees? Sí, lo creo. Amén. Bienvenido. Ya de ahí en adelante, entonces es una relación tú con el Señor. Tienes que congregarte, por supuesto, para recibir instrucciones. Pero ya. Porque si no, entonces le vamos a añadir obras también. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, donde ya se compartió, en donde los fariseos que habían creído en Cristo, mandaban a los gentiles creyentes a circuncidarse y a guardar la ley. Eso está en el verso 5 de capítulo 15. En este capítulo se transmite un mensaje teológico crucial en la historia del cristianismo. Todos los principales dirigentes de la iglesia primitiva acordaron reunirse en Jerusalén para resolver el conflicto surgido entre el legalismo de los cristianos judíos y los gentiles convertidos al cristianismo. Los legalistas, llamados judaizantes, creían que además de ejercitar la fe en Jesús, se debía observar el rito ceremonial del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. De manera que los judaizantes esperaban que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, igual que los conversos al judaísmo lo habían estado haciendo por generaciones. Verso 21 del capítulo 15 nos dice esto. Después de mucha discusión, verso 7 del capítulo 15, el concilio de Jerusalén sancionó lo que se ha convertido en el fundamento doctrinal de la fe cristiana. La salvación es por la gracia y solo a través de la fe en Cristo Jesús. Amén.
El encabezamiento de la carta reafirma la unidad en la dirección de la iglesia, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles y ancianos en la iglesia en Jerusalén, capítulo 15. Un serio deseo común de conocer la voluntad de Dios lleva a la unanimidad. Una iglesia que tiene conciencia de la voluntad del Espíritu Santo no necesita ser asistida para tomar sus decisiones. Gloria a Dios por eso. Se establecieron 4 puntos en esa carta. 4. Dice que se aparten, entiéndase, se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. La primera. Esto es de cosas contaminadas por haber sido ofrecidas en sacrificio a los ídolos. Los paganos solían regalar o vender porciones de tales carnes que había sido ofrecido en sacrificio y luego vendido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Los cristianos gentiles, ellos dicen, pues yo voy a comprar la carne, porque es carne. Yo no participé de la ceremonia de idolatría al ídolo, yo voy a comprar la carne porque yo quiero comer. Pero ¿qué sucede? Eso fue ofrecido a un ídolo. Te ve un judío creyente, le vas a hacer piedra de estorbo. ¿Estás entendiendo el punto? Tienes toda la libertad, pero por amor a, no lo voy a hacer. No, el amor sacrificial, no lo voy a hacer. Número 2, de la fornicación. El pecado característico del paganismo, practicado desvergonzosamente por todas las clases sociales. Tal práctica de parte de los convertidos sería prueba para los judíos. Pecados sexuales en general. Entiéndase, nada. Porque culturalmente en ese momento era permitido muchas aberraciones que lo veían como normal. Lo que hoy mismo quieren hacernos ver como normal, como verdad, como que aquí no pasa nada. No, eso no está bien. Ese no es el orden de Dios. Número 3, de ahogado. Es decir, animales ahogados que tenían la sangre dentro de sí y también eran utilizados en actos de idolatría. Número 4, de sangre. En toda forma, y ya el pastor nos explicó que la carne que compramos, que vemos como una sangrecita, eso es un producto químico, no es sangre. Es un producto químico para que la carne pues dure más en su estado, ¿ok? Yo pensaba que sí, pero anyway, pues yo, por lo menos mi convicción es comérmela completa, bien cocida. Pero para que entienda, ¿verdad? Si a usted le gusta, no está comiendo sangre, pero si está comiendo frente a alguien, ¿verdad? O sabe que esa persona no le, por amor a, tenemos que sacrificarnos y decir, sí, déme la guardón. O pida otro plato, algo distinto, ¿no? Suena gracioso, pero puede eso quedarse en la mente de esa persona y ya no vernos igual. O sea, no es culpa mía, es porque posiblemente él no entiende, ¿ves? Pero no podemos hacer que por culpa mía se pierda uno. ¿Me entiende? Diga, no, ya no voy a compartir, ya no me voy de esa congregación. Eso tenemos que tener cuenta, ¿ok? O sea, tenemos una responsabilidad. Por estar terminantemente prohibida a los judíos la sangre, eso está en Génesis 9:4, Levíticos 3:17 y Levíticos 7:26 y 27. Por tanto, el que comiesen los convertidos gentiles heriría los prejuicios de los judíos, el comer carne con sangre. Estas disposiciones no pueden considerarse como un requisito para la salvación. Estamos claros ahí, ¿verdad? No es para la salvación. No es para salvación, ¿ok? Por el contrario, ellas representan un distanciamiento total de notorias y dañinas prácticas paganas, particularmente ofensivas a todos los creyentes, ¿ok? Como el apóstol Pablo dijo, no te juntes con uno que llamándose hermano engaña a la esposa. No te juntes con uno que llamándose hermano, no sé, usted póngale. O sea, no, claro, hay que primero en amor pedirle oración para confrontar al hermano, confrontar a la hermana, ¿ok? No es venir al pastor,
Ese no es el orden. Usted lo vio, usted le ora al Señor y usted va a la persona. Si usted sí ve a esa persona en la misma actitud, entonces busca 2 o 3 testigos, que en ese caso puede ser el pastor o puede ser un hermano, y lo confrontas nuevamente. Y ahí hay que dejarle saber al pastor que ya estamos en la segunda fase. Si la persona continúa y sigue congregándose como si aquí no pasara nada, entonces ahí sí se excomulga a la persona. ¿Ok? So, tenemos una responsabilidad. No solamente recae en ellos, todos nosotros como iglesia. ¿Amén? Ok, amén. Dice, de esta manera se facilitaba la convivencia con los cristianos gentiles y los judíos cristianos. Entiéndase la iglesia. La iglesia está compuesta de todas naciones, lenguas, colores, tamaños. Eso está compuesto la iglesia, ¿ok? Que continuaban practicando sus costumbres tradicionales. Estas determinaciones del Concilio de Jerusalén aún hoy para nosotros tienen su importancia en cuanto a los ídolos. Que sabemos que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nosotros. La importancia de mantenernos alejados de la fornicación en todas sus formas y expresiones, las cuales hoy día se presenta como algo normal en la sociedad. Las últimas 2 tienen que ver con nuestra dieta. Y lo que esto representa para nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Lo que podemos comer, tenemos la libertad de comer, amén. Amén, gloria a Dios. Pero a la vez sabemos, cada uno aquí sabe, lo que no conviene por causa de la conciencia y de nuestra salud. En Cristo tenemos la libertad de decidir dentro de la norma bíblica, pero a la vez somos llamados a no ser dominados por nada. Esto incluye la dieta. Vamos al verso final, ya estamos acabando. Dice Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia puede esperar mucho servicio de ministros jóvenes que tengan el mismo espíritu que Timoteo. Sin embargo, cuando los hombres no se sujetan a nada, ni se obligan a nada, parece que faltaran los principales elementos del carácter cristiano. Y hay mucha razón para creer que no enseñarán con firmeza las doctrinas y los preceptos del Evangelio, por causa de nosotros no cumplir con nuestra responsabilidad. Si aquí nosotros como padres no encaminamos a nuestros hijos, ¿de dónde usted piensa que el Señor va a levantar a los próximos pastores de esta congregación? ¿De dónde? Evangelistas, maestros. ¿De dónde? Si no es de la casa. ¿Amén o no amén? ¿Ok? Dice, siendo el designio del decreto dejar de lado la ley ceremonial y sus órdenes en la carne, los creyentes fueron confirmados en la fe cristiana, porque estableció una forma espiritual de servir a Dios, adecuada para la naturaleza de Dios y del hombre. Así, la iglesia crecía diariamente en número. No fue aumentando el número de las iglesias, sino el número de miembros en las iglesias, ¿ok? No las iglesias, el número fue aumentando. Y yo creo que lo que llevamos un tiempito aquí hemos visto ese mover en el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora son confirmadas en la fe estas iglesias por esta decisión dirigida por el Espíritu Santo, acatada por los apóstoles y ancianos, por la evidencia por escrito que les fue presentada, del triunfo en Jerusalén de la libertad cristiana y por las sabias medidas tomadas allí para conservar la unidad entre judíos y gentiles.
El Señor es quien añade a los que han de ser salvos. Amén. A su iglesia, la cual es su cuerpo. Es maravilloso ver a las familias e individuos llegar a la congregación, en las cuales, como la nuestra, no hacemos propaganda pública para dejar saber que estamos aquí para servirles. O como sucede en otros lugares, tristemente, para llenar un lugar y todo lo que esto conlleva. No necesariamente para conducirlos a la santificación y unidad en Cristo. Cuando una congregación, somos todos, y sus pastores se ocupan en guardar la palabra en sus corazones para ser dirigidos por el Espíritu Santo, para poner por obra en la práctica diaria, para afirmar a los creyentes en las verdades fundamentales de la doctrina bíblica, una de las evidencias de estar en la senda correcta es que el Señor añadirá miembros a su cuerpo. Y lo estamos viendo. Viene gente de distintas partes. Son contados los de la mano, los que viven aquí, en el área. La gran mayoría venimos de lejos. 1:30, 2 horas. Aquí venía una familia de Tallahassee. Al principio que yo empecé a congregarme, son casi 4 horas. Nuestros hermanos Diego y Yelixa son casi como 3 horas o más. El Señor los añade. ¿Por qué? Porque Él está viendo que se están haciendo las cosas conforme a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Dice, ok. Una de las evidencias de estar en la senda correcta es que el Señor añadirá miembros a su cuerpo, la iglesia local, para la edificación y que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, entiéndase, madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un llamado al servicio. Ese es el llamado de hoy, de parte del Señor. El Señor ha venido hablando, nos ha venido mostrando, nos ha hablado de los ídolos, nos ha hablado nuestro hermano Hugo, el domingo pasado nos habló de las diferencias, de las contiendas entre hermanos. Y sí van a haber contiendas, porque no somos perfectos, somos seres emocionales, ¿ok? Pero tiene que verse un rasgo de madurez, ¿ok? Que el que recibe la falta, no rapidito devuelva, reténla, y después únete con el hermano, háblale con el hermano, abre tu corazón. Porque a lo mejor él no se dio cuenta, simplemente lo dijo, simplemente lo hizo, no racionalizó lo que estaba haciendo. Entonces a veces tendemos rapidito a, no, ya no. O ahí mismito, a contestarle. ¿Entiendes? El Señor Jesús no fue así. Estando en la cruz, Él estando en la cruz, sin tener por qué estar, Él no tenía por qué estar. Él no abrió su boca. Y cuando abrió su boca fue para pedir por los que estaban allí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El llamado al servicio a Dios se va a ver reflejado en mi servicio a mi hermano, en mi servicio a mi hermana, en mi servicio al incrédulo, en mi servicio a todos. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí tendemos a? Y no es que salgamos de nuestro entorno, porque he visto mucho eso, que el Señor me llamó, pero voy para África. Bueno, ¿y tu casa?
tu casa? ¿Qué pasó con tu esposa, tu hijo, tu hija, tus hermanos, tu mamá? Si nosotros sabemos cuál es el destino del hombre sin Dios, ¿los vamos a dejar ahí? A que cuando llegue el día en el cual ya no podamos hacer nada, entonces sí, con lágrimas. Y no es que lo convirtamos, eso no es trabajo de nosotros. El Señor es el que añade a su iglesia. El Espíritu del Señor es el que convence de justicia, juicio y de pecado. Pero mira, como estaba compartiendo con mi hermano William, a veces simplemente, mira, escuchar, sentarte, escúchalo. Separa ese tiempo, tu hijo, tu hija. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escucharlo? Tu esposo, tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que... Bueno, está hablando de mí. A recibir la ofensa. Jesús nos dio ejemplo de eso. Y cuando abrió sus labios fue para bendecir, para mostrar el amor de Dios. ¿Cuánto no más nosotros, que hemos sido salvos por gracia, favor inmerecido de Dios? Le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a pedir al Señor en esta hora, y si hay alguien que reconoce que pues posiblemente ha fallado, posiblemente no ha sido, ¿cómo se puede decir? No ha sido diligente para con sus hijos, primeramente para con los de tu casa, primeramente para con los de tu casa. Mira, es una muy buena oportunidad de reconocer, de ser manso y humilde de corazón. A lo mejor como padre no, simplemente pensamos que pues con proveer el pago o que haya alimento en la mesa, ya yo cumplí. Es más que eso, amado. El cuerpo es más que el vestido. Es más que un vestido. El cuerpo es más que un vestido. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque nos estás llamando, Señor. Nos estás llamando a ser más como tú, nada más. A ser más como tú, nada más. Ser mansos y humildes de corazón, a recibir que la ofensa, aunque digamos que no tengamos culpa de, porque sí, a lo mejor de esas no somos culpables, Señor, pero somos culpables de otras tantas, y tú mejor que nadie lo sabes. Y aún así tú no nos pagas conforme a nuestra maldad. Qué grande tú eres, Dios. Tu amor es grande. Gracias, Padre. Mira a tu pueblo, Señor. Mira a mis hermanos, Señor. Si hay alguien que reconoce en este día que te necesita, que a lo mejor ha venido escuchando de ti, de oídas te había oído, pero todavía sus ojos no te ven. Hoy es un buen día, Señor. Hoy es el día de salvación para esta persona. Y si posiblemente pues ha tenido situaciones en la cual no ha tomado su lugar, ayúdale, Señor, como solamente tú puedes, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu verdad, sin desviarnos a izquierda o a derecha. Ayúdanos a servirte con corazones contritos y humillados, sabiendo que todo el poder y la gloria proceden de ti, que nosotros somos vasos de barro. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.